Buenas noches, señoras y señores, a todos los que hay aquí. Quiero dar las gracias a la asociación ASIP. Para mí es la primera vez que hablo en público y a lo mejor estoy un poco nervioso, pero bueno, hablo con muchos políticos, mucha gente importante, pero esto es diferente. Hablar ante un público como hay aquí en Motril, muy interesado por todas estas cosas de los misterios, y ya que estamos en esta semana de misterio que esta asociación realmente hace posible. Y ahora nuestro siguiente ponente, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Quién no conoce a Manolo Domínguez? ¿Quién no lo conoce con sus libros, sus conferencias, sus charlas? ¿Y quién más? Yo, que soy un poco más joven que él, pero hemos tenido una juventud y nos conocemos de muchísimos años. Pues realmente escuchar a Manolo, pues, nos encanta, nos gusta. Y creo que todos venimos porque nos deleita con sus palabras, con su forma de hablar, con sus conocimientos, que para un motrileño como él, que es muy importante. Y la verdad no me quiero extender mucho más porque Manolo no tiene más palabras, porque Manolo se presenta por sí solo y realmente es un motrileño muy querido. La ponencia que Manolo nos va a realizar se trata sobre los antiguos libros secretos de magia. Y en realidad pues vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta, y tanto ustedes como yo, pues aquí vamos a estar para oír, escuchar, aprender y no olvidar lo que Manolo diga. Con ustedes, Manolo Domínguez. Bueno, pues muy buenas noches a todos y encantado de estar otro año más en esta quinta jornada de misterio que organizamos, ya sabéis, desde el grupo de la asociación, el grupo MASI, la Asociación Misterios al Sur. La verdad es que hablar después de don Antonio Piñero, pues es todo, para mí todo un reto y todo, por supuesto, todo un honor. Y que además me presente Esteban Martín, mi amigo Estevi, la verdad es que también para mí es un orgullo y bueno, empiezo emocionado y empiezo pues con un tema que de alguna manera, y lo tenéis ahí, de alguna manera ha sido uno de los temas que yo llevo mucho tiempo trabajándolo, llevo mucho tiempo estudiándolo porque desde hace años me interesé, desde que empezamos los cursos de verano de la UNED de Motril, empezamos pues con el tema de la brujería. Recuerdo que creo que fue hace 4 o 5 años, empezamos un curso sobre la historia del diablo. Después hablamos de la brujería, seguimos hablando el año pasado del tema de hechicería y supersticiones y tal, y yo pues me metí en ese mundo de la historia de las mentalidades, de la historia distintas a la historia tradicional, que yo también le explico a mis alumnos de la UNED cuando hablamos de historia medieval o de historia moderna y tal, una historia absolutamente distinta, y quiero un poco explicaros una parte de ese mundo de la brujería, de la magia, tan importante en el pasado de otras épocas, en otras épocas, y que generó tanta literatura, y además en este país en los últimos años se ha investigado muchísimo. Hay gran cantidad de historiadores que han abierto el camino hacia la investigación del mundo de la magia, del mundo de la historia, un tema que estaba muy abandonado en la historiografía española, pero que en los últimos años, y el Caro Baroja fue uno de los primeros antropólogos que trabajó sobre este tema, pero a partir de ahí se ha abierto todo un mundo hacia los estudios de la brujería, de la magia, un poco de la historia de las mentalidades de la España de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y yo quiero presentar un poco la historia de los antiguos libros de magia. Lo he titulado Entre lo sobrenatural y lo demoníaco. Estos libros, que son abundantísimos, hay en total, creo, más o menos, habrá unos 50, 60 libros que se pueden denominar grimorios, que es el nombre que se le ha dado a este tipo de literatura. Eran los libros con los que se formaban los antiguos nigromantes, los antiguos magos. Eran libros de fórmulas mágicas que usaban los antiguos hechiceros para aprender las técnicas
para aprender los conjuros, las formas de llevar adelante pues toda ese gran aspecto relacionado con el mundo de la magia y de la hechicería. Reciben el nombre de grimorios. Es un nombre curioso que tiene también, desde el punto de vista historiográfico, también se ha discutido, desde el punto de vista lingüístico se ha discutido también qué significa este tema, ese nombre de grimorio. El contenido siempre, o casi siempre, es igual. Prácticamente en casi los 50 o 50 y tantos libros que se han dedicado al mundo de la magia, del antiguo libro de la magia, se articulan fundamentalmente en torno a ese concepto del pacto con potencias no humanas, que pueden ser muchas veces demoníacas o muchas veces celestiales. Ese es el contenido fundamental. Estos libros casi todos tratan de lo mismo. La verdad es que también cuando se estudian, y he leído últimamente bastantes artículos sobre este tema, también cuando se estudia, lo que hacen los autores es copiar unos y otros, o coger trozos de algunos libros y trasladarlos a otros, y muchas veces lo que hacen es mezclar libros, aunque le pongan nombres distintos, realmente lo que hacen es mezclar libros antiguos dedicados a la magia, pero todos tratan de lo mismo. Realmente todos tratan, el contenido es pues ese concepto de pacto con potencias no humanas, que, como digo, muchas veces pueden ser de tipo diabólico, relacionados con el mundo del demonio, o otras veces relacionados con ángeles, que lo tratan muchísimo en estos libros. Los fines, ¿por qué se escriben? ¿Para qué se escriben estos libros? Fijaros que es el concepto de magia, al fin y al cabo. Cuando nosotros hablamos de magia, estamos hablando del intento de influir sobre la naturaleza y sobre las personas para conseguir algo. Pues de eso mismo tratan los grimorios, intervenir en las inclinaciones y deseos de los demás con el fin de que hagan algo, de lo que el hechicero o el mago intenta conseguir, actuar sobre la naturaleza física de personas o animales para hacerle el bien o el mal, influir sobre las cosas y los elementos del tiempo o contingencias del futuro, por ejemplo, adivinar qué número de lotería va a salir, por poner un ejemplo, crear ilusiones, descubrir secretos, y ahora hablaremos un poco de los secretos, y ver el pasado, estudiar el presente y, de alguna manera, llegar a intuir el futuro. Eso es prácticamente lo que aparece en los fines para los que se escriben estos libros de magia, estos libros secretos de magia, y se llaman secretos por un simple hecho, porque estaban prohibidos. Son libros absolutamente prohibidos, atentaban contra la fe en la Edad Media, en la Edad Moderna, y estaban prohibidos. En España, además, se persiguieron bastante bien por parte de la Inquisición, y evidentemente esos son los fines, realmente son libros de magia, por lo tanto están relacionados fundamentalmente con lo que la magia pretende, conseguir algo de las personas, de los animales, o a través de los animales, o a través de otros seres que ellos, unas veces, como decía, pueden ser demonios, otras veces pueden ser ángeles, transformar de alguna manera el presente, buscar otras soluciones, ver el futuro, hacer algún tipo de cambios que ellos buscaban. Fijaros las partes de un grimorio, casi siempre en todos los grimorios son iguales. En la primera parte siempre tratan de cómo se tiene que preparar el nigromante. Ya sabéis que la nigromancia, la palabra significa adivinar a través de los muertos. En aquella época ellos sabían perfectamente que un muerto no revive, a no ser que fuéramos capaces de llamar a algún espíritu diabólico o lo que sea, que reviva, que se meta en el muerto y el muerto reviva. Pero lo que tenían que hacer en principio era, los nigromantes, es preparar los utensilios, todos esos utensilios que intervenían en los rituales mágicos. Componer círculos mágicos, los famosos pentáculos, esos dibujos que hacían en el suelo, o sobre una mesa, o sobre una tela, eso de alguna manera servían a los nigromantes para meterse dentro y de alguna manera evitar que esos seres que ellos convocaban le hicieran algún daño. Para eso se usaban esos dibujos, que ahora veréis algunos que he puesto aquí, algunos de esos dibujos, de esos pentáculos que aparecen en los libros, y en último lugar el rito, es decir, la parte del rito, es lo que se va a verificar y las recetas mágicas que van a usar o que se van a efectuar.
Eso es lo fundamental de las partes que tiene un grimorio, las partes que tienen estos libros secretos. La verdad es que casi todos tienen esta estructura. Casi todos, la preparación, la composición de los círculos mágicos y el rito, cómo tienen que hacer las cosas, los conjuros, etcétera, todas esas fórmulas que ellos utilizan y que casi siempre los grimorios están perfectamente estructurados de esta manera. La época, ¿cuándo se escribieron estos grimorios? Normalmente son ancestrales, es decir, la fecha de los primeros grimorios, algunos autores los han datado, incluso en la Edad Antigua, es decir, el año 900 y cosas así, después de Cristo y cosas así, pero lo normal es que la aparición de los grimorios se diera en la Alta Edad Media, a partir de los primeros siglos de la Alta Edad Media, siglo IX, siglo VIII, siglo X aproximadamente, y se mantuvieran hasta el siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX. Publicaciones o ediciones de libros de grimorios se dieron hasta el siglo XIX, incluso en la actualidad. Algunos de ellos se han editado, se han vuelto a reeditar, y como veis, pues es la época, sobre todo, cuando se dieron fundamentalmente a partir del siglo XII, hasta el siglo XVIII. Es cuando circularon por toda Europa este tipo de libros. Es verdad que su circulación estaba prohibida, era clandestina, pero lo cual no quiere decir que no hubiera muchísimos libros de este tipo circulando en muchísimas bibliotecas ocultas, en muchísimos, digamos, sitios relacionados con personas que generalmente sabían leer, porque estos grimorios están escritos, por lo tanto, personas de cierto nivel intelectual, y que fundamentalmente era en esa época, o fue en esa época, donde se desarrollaron este tipo de publicaciones. El origen del nombre, lo decía antes, el origen del nombre está siendo todavía muy discutido. Hay autores que piensan que la palabra grimorio es una palabra española, que después se transformó a través del francés, grimoire, o autores que piensan que es una palabra francesa y que después se transforma en España en grimorio, y otros autores, la Real Academia, por ejemplo, cuando lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, dice que viene del francés gramática, gramar, y a partir de ahí se transforma en grimorio en España. Fundamentalmente lo que más nos interesa es ese nombre curioso, gramática. Efectivamente era una especie de reglas, los libros eran una especie de reglas donde se recogían todo lo que yo decía antes, toda la serie de ritos, de conjuros, etcétera, etcétera, para conseguir evidentemente esos ritos mágicos, esos ritos de superstición que tenían y que se recogían. Al fin y al cabo, el libro, los grimorios eran un libro para enseñar, para aprender cosas. Fijaros, casi todos los grimorios parten de aquí. La mayor parte de los autores que han investigado estos temas, de los libros de antiguos secretos de magia, parten de aquí, de este libro que se llama Sobre los misterios de Egipto. Es posiblemente, dicen, el libro más influyente antiguo que ha influido más en toda la literatura de grimorios, de libros de misterio, libros de magia, libros de hechicería en esta época. Lo redacta este autor, Jámblico de Calcis, que está escrito en el siglo III, y es un libro que está redactado como defensa de un ritual mágico y contiene, por supuesto, bastante información sobre supersticiones en el siglo IV. La mayor parte de los autores que han investigado este tipo de publicaciones, de libros relacionados con la magia y con la hechicería, piensan que desde este primer libro, sobre misterios de Egipto, arrancan casi todos los grimorios que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver algunos, pero piensan que casi todos arrancan de aquí, arrancan de este primer libro que Jámblico de Calcis publica en el siglo III y que en principio se le había incluso asignado a Platón y tal, pero en realidad estamos hablando de un libro sobre supersticiones del antiguo Egipto en el siglo IV. Por lo tanto, evidentemente, parece que este es el que más influye, este tipo de creencias, este tipo de supersticiones, son los que más influyen en los libros que posteriormente se escriben sobre estos temas. Los autores a veces ni lo sabemos. Esto de los autores, hablar de autores de grimorio es complicadísimo. La bibliografía que hay sobre esto, que es muy extensa, muy pocos autores, muy pocos historiadores se atreven a dar nombres y apellidos de autores de grimorios.
Incluso algunos teóricamente se remontaban a los antiguos filósofos griegos, a Sócrates, a Platón y tal, pero no, eso no es verdad, eso no suele ser verdad. Muchas veces los grimorios, como eran libros prohibidos, los autores no ponían su nombre, ni siquiera ponían su nombre. Algunos autores pensaban que pues el origen de algunos de los grimorios estaba en el rey Salomón, en la época del antiguo Israel, y que evidentemente conocemos muy poco, a lo mejor algún autor italiano, Pedro de Ambasi, es decir, algunos de los pocos autores italianos, algún autor judío, alguna cosa así, pero los autores reales generalmente no conocemos quién son. Casi todos hacen referencia a que otra persona, otro mago antiguo, le ha dado datos, le ha enseñado la ciencia mágica, le ha enseñado los conjuros, la hechicería, y que ellos copian a ese autor mágico antiguo, es decir, que son libros cuyos autores se desconocen prácticamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de uno de los libros más famosos, uno de los grimorios más famosos, y ahora lo veremos al final, uno de los más famosos de la historia de la magia en Europa, el libro de San Cipriano, hoy todavía nadie se ha atrevido a decir quién es el autor del libro de San Cipriano. Evidentemente San Cipriano no fue, pero sí que es verdad que no sabemos quién fue realmente el autor, si es que realmente hubo algún autor de verdad, si no fue alguien que copió libros anteriores o trozos de libros anteriores o párrafos de libros anteriores. El caso es que los autores permanecen bastante en el anonimato. Hay algunos que sí, que se conocen, otros que les dan nombres de papas, por ejemplo, porque el papa es un elemento de autoridad. Y dicen, bueno, este libro de magia publicado por el papa Honorio III. Perfecto, pues Honorio III no escribió ningún libro de magia ni de hechicería, pero muchas veces lo que hacían era darle ese título de algún personaje conocido, importante, para darle autoridad al libro, para que, bueno, está escrito por un papa, pues debe tener alguna importancia. Pero la mayor parte de los autores son desconocidos. Hoy en día la ciencia histórica, los historiadores que se han dedicado a estudiar durante la Edad Media o la Edad Moderna la historia de los grimorios, realmente muy poquitos se atreven a decir nombres. La mayor parte de los nombres son falsos, o la mayor parte de los nombres son de copistas, o la mayor parte de los nombres son de gente que, bueno, lo publicaron en su momento, pero lo que hacían era copiar otro libro antiguo. La lengua, ¿en qué estaban escritos? Normalmente se usaba el latín o la lengua nacional. Hay muchos grimorios escritos en latín, escritos en italiano, escritos en francés, traducidos al español, es decir, las lenguas nacionales, es lo normal, pero que sí que es verdad que están llenos de invocaciones, de textos, fundamentalmente de otras lenguas, de griego antiguo, en latín o especialmente en hebreo. Como podéis ver, está escrito en hebreo, este es el libro del ángel Raziel, está escrito en hebreo. ¿Y por qué? Porque el hebreo era el idioma de Cristo, el hebreo se remontaba a las creencias de que Salomón publicó el gran libro de Salomón, el primer grimorio que el Papa, uno de los papas lo mandó quemar, y que evidentemente pues esto le daba también ciertos elementos de autoridad, el poder leer textos escritos en hebreo, pues le daba también ciertos elementos de autoridad a los grimorios. Es verdad que el grimorio al fin y al cabo es un libro escrito y por lo tanto, bueno, la forma de expresarlo, es verdad que muchos de ellos tienen unos fallos tremendos en la gramática latina que utilizan o la gramática hebrea que utilizan, pero sí que es verdad que nos los encontramos con muchos textos relacionados con el idioma hebreo, el idioma latín o el idioma griego, es decir, que nos los encontramos con eso. Pero traducciones al italiano, al español, al francés, es muy frecuente encontrárselo en esas lenguas nacionales, o en latín también. Uno de los grimorios más famosos es este que tenemos aquí, las clavículas de Salomón. Fijaros que se llama en plural, las clavículas de Salomón. El nombre en realidad no tiene nada que ver con el hueso de las clavículas. El nombre es la llave, la clave de Salomón, ¿no? Ahí la llave de Salomón. Pero la deformación del lenguaje, el uso de la deformación del lenguaje, termina llamándose las clavículas de Salomón. Clavículas que evidentemente no tienen nada que ver con el hueso, viene de la palabra latina llave.
y fundamentalmente este es uno de los principales grimorios. Dice que está inspirado en ese gran grimorio o gran libro de Salomón, que la Iglesia lo mandó quemar y que de alguna manera es uno de los libros más importantes usados por los magos y por los hechiceros o por los alquimistas de la Edad Media y de la Edad Moderna para hacer sus cosas, porque decían que estaba escrito por el propio rey Salomón y que el propio Dios le había dado el don de la sabiduría a Salomón. Por lo tanto, el libro pues, tenía que ser un compendio de verdades. Pues si Dios el que le había dado la sabiduría a Salomón, pues evidentemente esto funcionaba así, ese tipo de creencia. Evidentemente sabemos que Salomón no lo escribió, pero que en este libro se recogen, tenéis, fijaros los pentáculos, se recogen dando claves para invocar espíritus, para controlar demonios. El demonio es una cosa fundamental, llamar demonios para que el demonio hagan algo para ti era una cosa fundamental. Otras cosas secretas, como por ejemplo adquirir la invisibilidad o buscar talismanes para el amor, talismanes para las enfermedades, es decir, ese tema de los talismanes que tantas veces y se sigue utilizando todavía en la actualidad, pues evidentemente están recogidos en este primer libro, este primer grimorio de Salomón. Fijaros, fue en realidad quién escribe este libro. Este sí que se sabe el autor. Este lo escribe un mago veneciano que se llama Antonio del Rabino, que se le atribuye también la autoría de ese gran grimorio, de ese libro de Salomón. Bueno, tampoco se sabe claro, es decir, hoy en día dicen que los autores que el primero que lo publica, el libro, la clavícula de Salomón, es Antonio del Rabino en Venecia, pero en realidad parece que del Rabino debió basarse en otros documentos más antiguos, documentos que posiblemente él decía que se lo había estudiado en antiguos libros hebreos de la época de Salomón. Pero se descubrió un manuscrito, este manuscrito que tenéis abajo, el Matea Shalomat, que seguramente don Antonio lo pronunciará mejor que yo, y que está fechado en el 900 después de Cristo, y que es un libro de creencias hebreas. Ese es el libro que seguramente Antonio del Rabino traduce al latín o traduce al italiano antiguo y lo publica. Es decir, parte de ese libro antiguo hebreo para escribir las clavículas de Salomón. Por lo tanto, estamos hablando de un autor que seguramente lo que hace es copiar ese libro antiguo, ese libro hebreo, que seguramente era un libro pues, de conjuros, de magia o relacionado pues, con creencias de tipo judío. El caso es que se hace muy popular en la Europa de aquella época. Si veis hay muchísimos procesos de Inquisición en España, donde yo he podido ver que muchos de los magos a los cuales la Inquisición los persigue y los juzga y los detiene, tienen este libro. Tienen entre su biblioteca, en sus libros de su biblioteca, tienen de las clavículas de Salomón, o la clavícula de Salomón, o la clavícula menor de Salomón, o la clavícula mayor de Salomón, porque a veces se vuelven a publicar trozos y se llaman de otras maneras, pero siempre usando el nombre de Salomón como uno como un elemento de autoridad. Este texto nos lo dio Salomón, el rey Salomón, que hablaba en nombre de Dios, que tenía la sabiduría más absoluta y que por lo tanto todo lo que dice aquí es verdad. Y pues, fijaros, como yo decía antes, verdad, pues el conjuro es para la invisibilidad y cosas así, es decir, cosas que ir contra la física es prácticamente imposible, pero al menos aquellos magos, aquellos hechiceros de aquella época lo creían. Otro de los grimorios es el libro de la vaca. Su nombre original es el Liber Anegemis. Ahí lo tenéis, algunas representaciones del libro, una publicación más actual, la portada, una publicación más actual, pero este es el libro, el libro original, el manuscrito original. Es curioso, se llama el libro de la vaca y ahora explicaré por qué. Está escrito, fijaros, no es tan antiguo, está escrito en la Edad Media, está escrito entre el siglo XII y el siglo XIII, se le atribuye a Platón, cosa que tampoco los historiadores actuales dicen que tampoco es verdad, pero en realidad lo que es una obra latina, es una traducción al latín de una obra árabe, Kitab an-Nawabis, que está escrita en el siglo IX, y es lo que hoy los historiadores que han estudiado, los lingüistas que han estudiado este libro de la vaca,
pues dicen que proviene de un libro musulmán, como podéis ver. Se divide en dos partes, el Liber Mayor y el Liber Minor. El mayor, fijaros que recoge experimentos para crear entidades vivientes, pero también revela crear ilusiones ópticas, que se doblen las copas de los árboles, que se pudiera entender el lenguaje de los pájaros, obtener el don de la adivinación, una cosa tan buscada por los magos y los hechiceros de la época, o cómo hacerse invisible o cómo ver espíritus. Fijaros que casi siempre repiten este tema. Y el Minor lo que hace es recoger teorías para construir lámparas mágicas e invocar ilusiones. Es decir, que prácticamente lo que yo decía antes, uno de los temas es crear ilusiones. Pues esas ilusiones ópticas también se recogen en el Libro de la Vaca. Pero lo más curioso del Libro de la Vaca es el que le viene por los experimentos que recoge para crear un humanoide, un ser que a partir de una vaca o de una oveja, que está inseminada con esperma humano del mago, con sangre animal y otros componentes alquímicos, incluso la piedra famosa del sol, que todavía no sabemos lo que es, la piedra del sol, pudieran crear un ser humano en laboratorio, un homúnculo. Ese homúnculo viviría durante un tiempo determinado, te serviría para hacer cosas que tú le mandases a ese homúnculo, a ese ser creado a través de esta mezcla de animales con esperma humano y con sangre de animal y con un montón de cosas. Se inseminaba una vaca. Fijaros las locuras de aquella época. Bueno, pues creían que el alquimista, el mago, podía crear un ser humano a partir de ahí. Evidentemente nunca lo consiguieron. Si hay algunas cosas relacionadas con esta creación de homúnculos y tal, pura fantasía, ¿no? Pero es verdad que en el Libro de la Vaca está recogido todo una receta para crear esta especie de humanoides, de homúnculos, que de alguna manera pudieran. Fijaros que decían que cuando se creaba un homúnculo, dice el Libro de la Vaca, se creaba un homúnculo, tenían que enterrarlo durante 3 meses en estiércol para que madurara y a partir de ahí volverlo a revivir con sangre de la vaca que había sido su madre, en donde había sido concebido, y así el homúnculo reviviría y haría lo que se le mandara. Al poco tiempo el homúnculo no viviría más de entre 3 y 6 meses, y en ese tiempo el homúnculo haría las órdenes que el mago o el hechicero le mandara. Evidentemente esto no se consigue, esto no es posible. Hoy ni siquiera con las técnicas actuales se consigue, pero bueno, en aquella época lo creían y esa receta está perfectamente recogida en este Libro de la Vaca. La creación, como podéis ver en algunos dibujos de la época, de estos seres, algunos de ellos angélicos, como este que aparece con alas arriba o en un matraz, como aparece ese de ahí. Es decir, que en ese dibujo de ahí en realidad nunca consiguieron crear ningún tipo de homúnculo. La verdad es que, bueno, aparecen en los libros, aparece una de las cosas más curiosas, ¿no?, de crear esos seres que a partir de esperma humano e inseminado en animales pudieran de alguna manera desarrollar ese tipo de seres. Otro de los libros famosos es el Picatrix. Picatrix es un libro de astronomía, de astrología, de conocimiento místico, de alquimia. Es otro de los libros famosísimos entre los estudiosos de la hechicería y de la magia de estos siglos, ¿no? Dice que debió estar escrito, dicen los autores, que debió estar escrito alrededor del siglo IX, y también procede seguramente de un libro anterior también árabe, el Gayat al-Hakim, el objetivo del sabio, y en Europa se conoce una traducción al latín que se produce alrededor, la primera edición al latín, sobre 1250, y se la ha atribuido a un autor, a un musulmán madrileño, Mallama Ilhamal al-Majariti, que evidentemente fallece sobre el 1004 y debió ser el autor. Hoy tampoco la historia, o los historiadores, piensan que este Mallama el madrileño tampoco fuera el autor, sino un copista de este libro también musulmán, El objetivo del sabio, y prácticamente está desmentido por los eruditos actuales, que incluso por el propio Caro Baroja, que Picatrix, este libro, pudiera ser de verdad escrito por este autor
madrileño, este musulmán madrileño. La verdad es que, bueno, este libro, su época debió ser alrededor del siglo XI, parece que debió estar escrito o publicado por primera vez en el siglo XI, y algunos creen que la palabra Picatris es una deformidad del nombre del gran médico griego Hipócrates. Es decir, que en principio ese libro lo que recogería son temas de medicina, aunque después se fue transformando, convirtiéndose en temas alquímicos, convirtiéndose en temas de magia, convirtiéndose en temas de hechicería. Picatris fue uno de los grimorios, junto con la clavícula de Salomón, uno de los grimorios más publicados, más buscados por los hechiceros de la época. Tiene 4 tratados. Hay, por supuesto, como casi siempre hacen, una introducción filosófica, después hay un recetario mágico y, por supuesto, las 3 herramientas que casi siempre se apoyan en estos grimorios. La astrología, el estudio de la astrología. Ya sabéis que antiguamente la astrología era uno de los elementos fundamentales en el estudio de la alquimia de los magos, es decir, el movimiento de los astros y cómo los astros influyen en la vida de las personas, enfocada a buscar talismanes, esos talismanes que ayudaran a las personas en los problemas que tenían. Esos talismanes tenían que tener, pues evidentemente, poderes derivados de los planetas, y filtros y fórmulas mágicas, muchos de ellos filtros de amor, que para buscar, pues eso, lo que buscaba muchas veces, el tema del amor es un tema importante y está recogido en casi todos los grimorios. Y las prácticas de mágica simbólica, dramatizaciones mágicas, apariciones, convocar espíritus, convocar demonios, convocar ángeles, es decir, todos estos libros están, y Picatris es uno más de los grimorios que repiten casi siempre esos modelos tradicionales, lo que significa un grimorio. Tiene el libro muchísimas fórmulas mágicas con la intención de alterar el estado de las conciencias, ¿no? Incluso con ingredientes curiosísimos: sangre, excreciones corporales, masa cerebral, mezclado todo ello con hachís, con opio, con plantas psicoactivas. Fijaros este conjuro, que lo he recogido de Picatris, donde dice que para generar enemistades o discordias, esto es lo que había que hacer. Toma 4 onzas de sangre de un perro negro, 2 onzas tanto de sangre de cerdo como de sus sesos, y 1 onza de sesos de asno. Mézclalo todo junto hasta que se forme un todo homogéneo, y cuando administremos esta medicina a una persona, nos odiará. Es decir, que evidentemente la fórmula es curiosa, ¿no? Hay que sangre de perro negro, sesos de burro, es decir, unas cosas curiosísimas, pero ellos lo querían a pie juntillas. Y esto, había muchísima gente que iba en busca del hechicero, en busca del mago, a que le diera fórmulas de este tipo para experimentar. Le decía, voy a ver si este vecino se pelea con el otro, y le doy al vecino este mejunje, a ver si es verdad, entre los vecinos se pelean y yo salgo beneficiado en algún tipo de cosa. Claro, estas cosas seguramente lo que producirían un malestar de estómago tremendo, pero ya está, ¿no? Es decir, pero indudablemente se creía a pie juntillas que recetas como estas podían, digamos, alterar las voluntades de las personas, o el carácter de las personas, o las querencias de las personas, ¿no? Otro libro famosísimo es el libro de magia sagrada de Abramelín el mago. Decían que estaba escrito por un judío alemán que se llama Abraham de Worm, que relataba su viaje desde Alemania a Egipto, y que en Egipto se conoce a un mago egipcio. Fijaros cómo hay muchas referencias al antiguo egipcio, por eso al antiguo Egipto, por eso ese primer libro que yo citaba, de Jámblico de Calcis, que hacía referencia a las cosas egipcias del siglo IV, a las supersticiones egipcias del siglo IV, y allí conoce al mago Abramelín, y el mago Abramelín le da la fórmula, el conocimiento, esos conocimientos ocultistas, de alguna manera, para que un diario que Abraham de Worm pues le regala después a su hijo. Dicen que está escrito en 1458 y que, bueno, está dividido en 7 manuscritos, y hoy se cree que, bueno, ni Abramelín el mago ni nada por el estilo, que es fantasía eso de Abramelín el mago. Por lo que yo también afirmaba anteriormente, es decir, el que habláramos de Salomón o habláramos de un mago
egipcio que se llamaba Abramelín, porque en la mente de los hechiceros estaba el antiguo Egipto, como los magos de Egipcio habían obtenido gran sapiencia y tal, en realidad lo escribe este sí que está datado bien y que sí que se sabe su autor bien, lo escribe también un judío alemán, el rabí Jacob Moelin, entre 1356 y 1427, que vive en esta época y que era un profundo conocedor de la ley hebraica, y a partir de ahí escribe este libro, es decir, y crea toda una historia alrededor de esos conocimientos que el Abramelín, el mago, ese mago antiguo de Egipto, no existió en ningún momento. Fijaros lo que el libro trata. Dice que comienza narrando el encuentro que Abraham, el judío, Abraham el alemán, con Abramelín en el desierto a las afueras de Egipto, en un pueblo que se llamaba Araki. Curiosamente era una especie de oasis en mitad del desierto, y que, bueno, pues a Abramelín, a cambio de que Abraham dejara todos sus dogmas y de cambio de conocimiento, le cede todo el conocimiento antiguo, toda la ciencia divina, la última verdad, y evidentemente, pues le informa de todos los conocimientos mágicos que él tenía del antiguo Egipto y, de alguna manera, pues buscando pues las puertas que van a abrirse hacia otros espacios siderales, y así se recoge en el libro, para que fundamentalmente los hombres sin tiempo pudieran acceder a las delicias de la carne del mundo actual. Fijaros cómo funcionan este tipo de libros, este tipo de escrituras mágicas, cómo los deseos carnales y los deseos que tenemos las personas normalmente se recogen perfectamente en este tipo de libros. Pero quizás el ritual más curioso que recoge el libro de la magia del mago Abramelín es el cómo entrar en contacto directo con el ángel de la guarda. Y como siempre hacen en estos libros, dicen que para eso hay que evocar a espíritus infernales. En este caso, evocar o convocar a los 12 reyes y duques del infierno, que de alguna manera en el mundo sensorial pues cumplan todos los deseos del oficiante, y esos demonios, que tienen una gran influencia, y casi todo a través del mundo de los sueños, pues nos pongan en contacto con el ángel de la guarda, que en teoría tenemos todos. Y, lógicamente, ese ángel de la guarda pues nos sirve para quitarnos de peligros, para hacer lo que nosotros queramos, todo este tipo de cosas. Y por supuesto, el libro de Abramelín no es distinto a los demás. Aparecen los anillos mágicos, los amuletos que permiten volar, los talismanes, cosas para conseguir el amor de las personas, ese amor incondicional que siempre buscaban los magos de esta época. Y bueno, es curioso como lo más relevante de este libro es la posibilidad de evocar al ángel de la guarda que llevamos todos, a través de los demonios, no a través de otra cosa, sino a través de los famosos 12 reyes y duques del infierno, que no sabemos quién son, pero que sus nombres están puestos en el libro, pero que evidentemente es curioso, pero se utilizaban para convocar a un ángel, el famoso ángel de la guarda. Este es otro libro curioso. Este no está dentro está considerado un grimorio, pero no está dentro de ese mundo tanto de la magia. Lo escribe en 1653 un médico holandés, Johann Beyer, que publica un tratado sobre demonología y magia llamado De la ilusión de los demonios, encantamientos y venenos. En realidad, Beyer fue un autor, y yo lo traté en alguna conferencia sobre el tema de la persecución de la brujería en Europa. Beyer es uno de los autores primeros que establecen que el tema de la brujería no estaba tanto con el pacto con los demonios, sino que se trataba más de enfermedades mentales. Es decir, es uno de los primeros psicólogos que estudian este tipo de supersticiones, creencias y tal, y él defiende, y a partir de sus creencias muchos autores en Europa empezaron a defender, y estamos hablando de finales del siglo XVI, empezaron a defender que ese tema de la brujería no estaba tan relacionado como se creía por parte de la Iglesia y por parte de muchos tratadistas de la época. El Maleum Maleficarum, uno de los libros publicados en aquellos años, no se trataba tanto pues, de pacto con el demonio, sino que era más bien el tema de enfermedades mentales. Pero bueno, él como anexo a su libro recoge este que se llama pseudomonarquía
del demonio, fijaros, demoníaca. Y bueno, aquí sí que recoge el nombre de demonios, es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque contiene las supuestas, estiman que había 7.451.000 demonios, divididos en 1.111 legiones, que obedecían a 72 príncipes del infierno, y que el infierno además estaba organizado de forma jerárquica en una especie de corte con el Satanás o el demonio Belcebú como rey del infierno, y que estaba dividida en príncipes, ministros y embajadores. Fijaros, toda una corte de tipo terrenal trasladada al mundo del infierno. Pero bueno, igual, fijaros, la pseudomonarquía demoníaca, lo que hace Belliere de alguna manera es describir las creencias sobre el mundo demoníaco, sobre el infierno, que se tenían en aquella época. Pero Belliere es un autor que va a defender más, como decía antes, que el tema de brujería, el tema del aquelarre y todo este tipo de cosas se debían más a cuestiones relacionadas con gente inculta, con gente analfabeta, con gente con problemas mentales y tal, y que más que temas de pactos con los demonios y cosas por el estilo. Pero bueno, también su libro, sobre todo está recogido entre los autores que han estudiado esto, lo recogen como uno de los grimorios que tuvieron también bastante influencia en el siglo XVI. Otro de los famosos grimorios es el grimorio del Papa Honorio III, el Liber Juratis. Ahí tenéis la portada de una de las ediciones y un retrato del Papa. Este fue considerado uno de los grimorios más malignos de todos, porque estaba mezclando creencias religiosas cristianas con temas de brujería, temas de magia y temas demoníacos. Por lo tanto, era uno de los libros peores que se podía ver, porque mezclaban cosas del mundo cristiano con cosas de las creencias y de supersticiones, este tipo de cosas. Evidentemente, el Papa Honorio III tampoco escribe este libro. Eso se sabe perfectamente. Sí que hay una primera traducción al latín, seguramente de un libro más antiguo, o posiblemente de recopilaciones de grimorios antiguos, como las clavículas de Salomón. Se publica en Roma en 1629, y también después hay una traducción francesa de 1670, y la forma que le dan es como si fuera una bula papal. Por eso yo de lo que hablaba al principio, de ese carácter de autoridad que le daba a un grimorio, pues que hubiera sido escrito por un papa. Imaginaros, ¿no? Un papa escribiendo cosas relacionadas con exorcismos, invocar espíritus infernales, lista de diferentes recetas para obtener el amor o la salud. Es decir, evidentemente, si el papa, que era la cabeza visible de la Iglesia, la cabeza principal de la Iglesia, estuviera escribiendo grimorios de este tipo, ¿no? Es decir, estuviera escribiendo libros relacionados pues con conjuros y con recetas para obtener la salud y obtener el amor, pues bueno, pues le daba ese principio de autoridad. Evidentemente el Papa Honorio III no escribe, la mayor parte de los autores dicen que no escriben este libro, que el Papa no escribió nunca este libro. Fijaros, sí que recoge este libro Jurati o el grimorio del Papa, esta invocación a Lucifer. Dice, vocación que se realiza, tiene que ser el lunes, entre las 11 y las 12 de la noche, en una noche serena, no puede ser una noche de tormenta ni nada por el estilo, a la luz de las rutilantes estrellas. El lugar escogido puede ser una azotea o bien un campo abierto, y la condición es que nadie te pueda oír ni te pueda ver durante la evocación y los preparativos. Tomarás un pedazo de carbón consagrado y trazarás en el suelo 2 circunferencias concéntricas. La primera debe tener 6 palmos de diámetro y la segunda unos 7 palmos. En el espacio comprendido entre las 2 circunferencias escribirás, igual con carbón consagrado, las palabras siguientes: en nombre de la Santísima Trinidad no entrarás. En el centro, la cabeza de Lucifer y debajo su firma, ahí lo tenéis. Esa es la evocación a Lucifer. Fijaros, los 2 círculos concéntricos alrededor del espacio entre los 2 círculos, la leyenda, en nombre de la Santísima Trinidad no entrará, el dibujo de la cabeza de Lucifer, que parece una cabra, y bueno, ya sabéis que muchas veces el demonio se representa como un macho cabrío, y la firma, que esta es la que tenéis aquí, la firma de Lucifer. Bueno, ellos creían estas cosas, creían que eso era la firma de
del rey de los demonios, de Lucifer, uno de los demonios más importantes. ¿Y para qué invocaban al demonio? Pues casi siempre para amores imposibles, ¿no? Es decir, ese tema para que las personas te amaran incondicionalmente. Esto lo hacía mucha gente, ¿eh? Yo conozco un caso de una bruja de Motril, que curiosamente hace este tipo de evocación, porque el hombre con el que vivía la había abandonado y se había desaparecido y no volvía más, y esta bruja que vivía en la plaza de lo que hoy es la plaza del Tranvía, que en realidad no era una bruja, era una mujer enamorada, y que su amor o su amante o su novio o su marido, no sabemos lo que es, la había dejado, hace este tipo de invocación para conseguir que el marido, se llamaba Jerónimo, que este tal Jerónimo volviera, ¿no? El Jerónimo nunca volvió, tampoco la Inquisición, es verdad que la procesa, pero al final la Inquisición ni la condena, ¿no? Ni siquiera la condena, a pesar de que había hecho esta evocación a Lucifer, buscando que su marido o su amante, el tal Jerónimo, volviera a su casa. El Enchiridión del Papa León III, nos pasa igual, otro grimorio relacionado con un papa. Evidentemente tampoco sabemos que efectivamente que el Papa León III escribiera ningún grimorio. El Papa León III vive en el siglo IX, y según dicen escribió este libro, que se lo dio a Carlomagno, después de que Carlomagno se coronara como emperador del Imperio Carolingio en el año 800 en Roma, y decía que tenía poderes especiales, porque todo el que tenía este libro y lo leía y lo cuidaba y tal, se hacía inmortal, ¿no? Y de alguna manera no tenía ningún peligro, ni podía ser derrotado por los enemigos, ni nada por el estilo, con las recetas que aparecían en este grimorio. Fijaros, ahí aparecen algunos de los grimorios, aquellos aparecen algunos de los pentáculos y tal, y nunca podrían hacerle daño ni podría salir derrotado en ningún momento. Esta también es una teoría, bueno, que sabemos que no es verdad, que el Papa León III no escribió ningún grimorio ni le dio ningún libro a Carlomagno, o parece por lo menos lo que dicen los historiadores. Y bueno, es verdad que aquí los encantamientos parecen oraciones. En realidad, pues escribe un ritual adecuado para buscar ese tipo de bienes, es decir, que no te hagan daño nunca, que no te derroten, que tus enemigos mueran antes que tú. Y fundamentalmente, para que el libro pudiera hacer este tipo de cosas, lo tenían que tener limpio, metido en una bolsa de cuero, siempre debería llevarse encima, y al menos todos los días había que leer una página, y siempre arrodillado, mirando hacia el este, que recuerda mucho al ritual del mundo musulmán también, es decir, mirar hacia la Meca, arrodillarte y mirar hacia la Meca, recuerda mucho también, seguramente por eso dicen que algunos historiadores que también este grimorio, este libro del Papa León III, pues proviniera también del mundo musulmán, también sería una traducción seguramente de las creencias del mundo musulmán. El caso es que, bueno, hoy no está demostrado ni que el Papa lo escribiera, ni que se lo diera a Carlomagno, y por supuesto las recetas que vienen en el libro relacionadas con el tema de la defensa, de que no te ataque tu enemigo, que tu enemigo sea derrotado, que a ti no te hagan ningún daño, que las espadas no te puedan herir, todo este tipo de cosas es lo que aparece en este libro, y ha tenido mucha importancia también porque es otro de los libros más publicados o más reeditados de la historia de los grimorios. Otro libro que es curioso, que el nombre es curioso, se llama La gallina negra. Es otro de los grimorios publicados ya casi en el siglo XVIII, principio del siglo XIX. También tiene una historia curiosa detrás. Fijaros, La gallina negra es un libro también esotérico, finales del XVIII, escrito a finales del XVIII, supuestamente por un oficial francés que sirvió en la guerra napoleónica. Fijaros la contradicción, ¿no? Las guerras napoleónicas son en el siglo XIX, pero el grimorio dice que está escrito en el siglo XVIII, con lo cual hay una contradicción en el sistema. Y abarca, pues igual este libro, La gallina negra, pues tres cuestiones del ocultismo: los famosos anillos, los talismanes y la invocación. Aquí esto es nuevo, la invocación a los vampiros. Esto sí que aparece a esas criaturas que no mueren nunca, los no muertos, ¿no?
También este grimorio tiene esa invocación al mundo de los vampiros. Es una cosa nueva que le añaden. Por eso algunos autores piensan que más que en el siglo XVIII está escrito bien entrado al XIX, bien entrado al siglo XIX. Pero bueno, aquí está la gallina negra. La historia es que también es muy ocurrente. Un soldado francés que había participado en la batalla de las pirámides con Napoleón conoce a un anciano turco en Egipto que lo lleva al interior de una cámara secreta que está bajo las pirámides, y dentro de esa cámara secreta descubre los restos de la famosa biblioteca de Ptolomeo, biblioteca que nunca existió, o si se existió no lo sabemos. El caso es que esa es la historia, y a partir de ahí este soldado francés pues descubre un montón de temas relacionados pues con temas esotéricos, temas relacionados pues con la magia, la hechicería y este tipo de cosas, cargados de eso, de propiedades sobrenaturales. Anillos que al que lo lleva lo vuelve invisible. Fijaros, talismanes para enamorar o dar fertilidad a los ancianos, anillos que susurran en la oscuridad, filtros amorosos que conducen al suicidio y ungüentos eróticos que despiertan el deseo incluso en los muertos. Si esto fuera verdad, ¿cómo se llama? Las pastillas que se utilizan, la Viagra no haría falta de ningún tipo. Se decía hasta los muertos son capaces de tener deseo, incluso los muertos, pues imaginaros. Y también invocaciones a esos seres sobrenaturales, esos no muertos, que nosotros le hemos puesto el nombre de vampiros, ¿no? Fijaros que esas invocaciones, sobre todo a los vampiros, la cultura vampírica, aparece en el siglo XVI, XVII en Europa, y lo cual se difunde en el siglo XIX, lo cual hace pensar que el libro más está escrito en el siglo XIX que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Este también es curioso. Este es un libro que además está escaneado completamente, lo podéis ver, si lo buscáis lo ponéis así, está en la biblioteca de Baviera, en Baviera, la Biblioteca Nacional de Baviera, y está escaneado completamente. Es el manual de Munich de magia demoníaca. Es un libro absolutamente dedicado al tema demoníaco, al tema de la magia demoníaca. Está fechado en el siglo XV, está escrito en latín, y bueno, es un tema no es negromancia, es necromancia, el tema de los muertos. Aquí sí que trabaja pues fundamentalmente con el tema de los muertos, y debió escribirlo un eclesiástico, eso sí que se sabe, un hombre relacionado con el mundo de la Iglesia. Instrucciones para convocar a los demonios, círculos mágicos, artificios de este tipo, y bueno, pues este tipo de cosas. Cuando uno convoca espíritus también hay que saber desconvocarlos, de cuando han venido hay que devolverlos, ¿no? Es decir, de alguna manera también se recogen en estas páginas de este libro también recetas, ya que hemos convocado a los demonios, cómo los devolvemos otra vez a su sitio de origen, que era una de las cosas, que no se vayan a quedar aquí o no me vayan a poseer, ¿no? Pues entonces, evidentemente, este libro recogía este tipo de cosas. Pero bueno, los propósitos siempre son los mismos. Si os dais cuenta, estoy repitiendo prácticamente lo mismo, porque todos los grimorios tienen prácticamente lo mismo. Florecer un amor apasionado, crear un favor en la corte, crear ilusiones que existe un castillo, por ejemplo, cómo obtener un caballo que te lleve a cualquier sitio, cómo revelar secretos, utilizar. Aquí sí que es curioso, porque para hacer estos tipos de magia tenían que tener una imagen de cera de la persona que queríamos influir, ¿no? Y utilizaban anillos, espadas, cuchillos, todo este tipo de cosas para hacer sus invocaciones mágicas. Aquí tenéis algunas páginas de ese grimorio. Fijaros cómo en esta explicación, en este círculo, aparece una espada. Es decir, esto es muy frecuente que se utilicen este tipo de cosas. Este libro es complicado leerlo, está en latín y en escritura latina del siglo XVI, y es complicado leerlo, pero bueno, está escaneado completamente y se puede ver a través de internet este libro de la Biblioteca de Múnich. El más famoso de todos los grimorios es el libro de San Cipriano. Y fijaros lo que dice el primer autor que publica un estudio sobre el libro de San Cipriano a principios del siglo XX. Quizás no haya habido nunca un libro más codiciado y buscado, ni que despertarse más pasiones, ni deseos de poseerlo, hasta el punto de que mucha gente
cayera en la locura, enfermase gravemente o se arruinara económicamente solo por intentar conseguir un ejemplar del mismo o poner en práctica los rituales que se contenían en este libro. Esta es una edición del siglo XIX, ahí pone 1510, pero no es verdad. Una de las cosas que hacían los editores era, pues, los editores, aunque fueran editados en 1840, pues como en este caso, fijaros, pone 1510, cosa que no es verdad. Pero bueno, hacía el libro San Cipriano, el Ciprianillo, es un libro pues muy buscado en la época. Y ahora explicaré por qué, porque ahora de las cosas más curiosas es que el Cipriano, como se llama vulgarmente, incitó la imaginación de muchísima gente. Está atribuido a San Cipriano de Antioquía, el siglo III después de Cristo. Hoy sabemos que tampoco, es decir, ese carácter de atribuirlo siempre a santos, a papas y cosas así, es para darle autoridad. Pero en realidad incluso dice que lo escribió una rabina veneciana, que se llamaba Cabina, que existe otra versión de un fraile alemán que se llamaba Jonas Sulfurino, que es un monje del monasterio de Brocken en Alemania, y que, bueno, servía para convocar espíritus, cortes infernales y este tipo de cosas. Pero en realidad lo que se sabe sobre el libro de San Cipriano es que está escrito en la segunda mitad del siglo XVIII. Eso sí se sabe. Por lo tanto, ni San Cipriano en el siglo III después de Cristo lo escribió, ni siquiera la rabina esta Cabina de veneciana, ni siquiera el famoso monje alemán, ni nada por el estilo. Incluso, no sé si se ve aquí, sí, fijaros cómo esta edición pone abajo Jonas Sulfurino, es decir, ese monje alemán, pero en realidad parece un manuscrito que no sabemos quién es su autor. Seguramente es una mezcla de grimorios antiguos, de las clavículas de Salomón, de Picardis, una mezcla de cosas antiguas. Pero lo que más nos llama la atención de este libro, fijaros cómo este libro, que es curioso porque hay versiones sobre el libro de San Cipriano, hay cosas dedicadas a la magia negra, otras en que se mezclan con temas de cristianos y con temas de religión, y muchos de ellos pues están dedicados pues a oraciones de santos y a exorcismos y tal. Aquí tenéis algunos grabados de los que aparecen en el libro de San Cipriano, un amuleto constelado, los instrumentos del mago, otro de los pentáculos que se utilizaban en aquella época. Fijaros que incluso utiliza la cruz, es decir, que hay versiones. Quizás la versión más cristianizada es la que se conoce con el nombre de Ciprianillo, y hay incluso una versión del millonario del Ciprianillo, una especie de Cipriano criticando en plan humorístico al Cipriano original. Pero lo que más nos llama la atención del libro de San Cipriano es que el título 7 se llama De la búsqueda de tesoros, y es el libro que es una auténtica guía para buscar tesoros. Es decir, incluso aparecen 148 localizaciones de tesoros en las que hay cuevas, castros, castillos, ruinas, puentes, torreones, sobre todo en Galicia y en Asturias. Bueno, esto volvió loco a la gente. Cualquier persona que quisiera buscar un tesoro, esos tesoros que siempre hemos dicho y que están incluso en la tradición nuestra de decir los tesoros de los moros, porque los moros cuando se fueron, o los judíos cuando se fueron, porque esa palabra moros es una cosa genérica para hablar de tesoros de los romanos, de los judíos, de los moros, etcétera, que cuando se fueron de España enterraron sus tesoros y vamos a buscar los tesoros. Y claro, esos tesoros, los antiguos musulmanes moros, y la palabra lo recoge así, moros, incluso en las versiones gallegas, decían maldiciones o ponían algunos espíritus malignos a vigilar el sitio para que no se encontrara el tesoro, para que cuando alguien llegara a buscar tesoro, aquellos espíritus malignos protegieran el tesoro. Y evidentemente había que tener el Cipriano, el Ciprianillo, para encontrar el tesoro, para que de alguna manera la gente pues consiguiera con sus conjuros que el libro le indicara dónde estaban los tesoros y hacer sus excavaciones. Bueno, se volvieron locos. No os podéis imaginar la cantidad en España también. A España, a pesar de que hubo bastante persecución sobre este tema por parte de la Inquisición, la cantidad de procesos inquisitoriales, los podéis ver si entráis en Pares y ponéis tesoros,
Pares la página web de los archivos históricos nacionales. Si ponéis la palabra tesoro, veréis cuando sale Inquisición, de la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional, veréis la cantidad de gente que se enjuició por buscar tesoros, porque buscar tesoros significaba hacer recetas de magia, de conjuros antiguos y tal, recogidos en el libro de San Cipriano, y hay cantidad de procesos a un montón de gente que perdió, como decía al principio, su fortuna, la cabeza y todo, la familia y tal, porque buscaban tesoros por todos lados. Agujerearon, pues en Galicia, imaginaros, o en Asturias, o prácticamente en toda España. Incluso hay un buscador de tesoros madrileño que también lo detiene a la Inquisición, y además lo pillan teniendo este libro, el libro de San Cipriano, en el siglo XVIII, porque buscaba tesoros de los moros enterrados también de esta manera. Nunca, yo creo que muy pocos tesoros encontrarían realmente, siguiendo las indicaciones de este libro, porque es todo un invento. Es decir, todo es una pura fantasía. El tesoro de los moros son pura fantasía. Los lugares donde cita donde se encontraban los tesoros de los moros, después han llegado los investigadores, los arqueólogos, y realmente no hay nada. Y que evidentemente, pero sí que volvieron locos. Ahí tenéis un grabado de la época donde se ve pues buscadores de tesoros haciendo agujeros por todos los sitios buscando los tesoros de los moros. Pocos tesoros encontrarían. Algunos, cuando se pasaba, sí que se encontraban de frente con la Inquisición, sí que se encontraban de frente pues rápidamente con un auto de fe relacionado pues con practicantes de la magia para encontrar ese tipo de tesoros, ¿no? Y en casi todos o tenían la clavícula de Salomón, las clavículas de Salomón, o tenían el Cipriano, es decir, o tenían el Ciprianillo. De alguna manera tenían siempre estos libros para dirigirse al sitio y hacer conjuros para ver si le adivinaban el sitio donde estaban los tesoros, gracias a estos libros. Fijaros, aquí esto es un proceso de inquisición, precisamente, de un buscador de tesoros, en donde se le dice que ha hecho un pacto con el diablo, que ha convocado al demonio, y para que el demonio le diga dónde están los tesoros. Pero fijaros, aquí es uno de los conjuros que recoge una de las ediciones de los libros del libro de San Cipriano. Dice que se vertía agua bendita en una jofaina, se echaba dentro una yema, una clara y una yema de huevo, y se hacían varias cruces encima, con la mano hacían varias cruces encima, y recitaban el siguiente conjuro: glorioso San Juan, en la mar entraste, suerte echaste, si bien las echaste, mejor las sacaste. Por tu santidad, por tu virginidad y por tu honestidad, que nos enseñen la señal de esta moneda, de este tesoro entesorado, bienes perdidos de moros, porque se aprovechen los cristianos para hacer bien de pobres y para que nos aprovechemos de ellos en honra y gloria de nuestro Señor. A continuación se ponía la jofaina durante toda la noche al sereno y se retiraba al amanecer, y si el agua se había vuelto amarilla era que había funcionado el conjuro y ya se podían lanzar directamente a buscar el tesoro escondido. Imaginaros, pues si le habían echado una clara de huevo, una yema de huevo, aquello se ponía amarillo seguramente, y a todos les funcionaba esto. Y decía, bueno, pues a todos nos funciona el conjuro del Cipriano. Seguramente no encontraban el tesoro, pero ellos creían, y bueno, ya os digo, hay cantidad de buscadores de tesoros en este país. Es decir, desde muy antiguo, los tesoros escondidos es uno de los temas. Fijaros, ahí os recojo, ya terminando, o libros de otros grimorios que podemos hablar: Libre Rafeli, el Albanum Maleficarum, el Estameron de Pietro de Albano, el Grimorio Secreto de Uturiel, el Gran Grimorio, el Antipalum Maleficorum, el Egemetón, el Gatabós, que es un grimorio irlandés, el Grimorio de Armader, el Evangelio de Arabia, de Mirabilis Mundi, el Gran Alberto, el Pequeño Alberto, en Compendio Maleficarum, Grimorio Verum, el Grimorio del Castillo de Dampierre, los libros de Moisés, porque también el cuarto y el séptimo libro de Moisés dice que también Moisés fue el autor, imaginaros, la espada de Moisés, el dragón rojo, que es una copia o una mala copia de las clavículas de Salomón, y las 9 puertas del reino de la sombra. Son otros grimorios que, bueno, por hacer demasiado largo esto, que los vierais citados en esta época. En España también se escribieron algunos, y de alguna manera se les persiguió bastante. En España el tema de los grimorios y tal fue muy perseguido por la Inquisición. En España la labor de la Inquisición fue muy dura,
con este tema, mucho más que lo que pudo ser en Europa. Y, por ejemplo, Gonzalo de Cuenca escribió en el siglo XIV Virginale, que es también una invocación a demonios. Raimundo de Tárrega, de Invocatio Daemonum, también relacionado con el mundo de los demonios. Tomás Escoto, que era un franciscano apóstata, que era curioso porque cogía una espada, hacía un círculo en el suelo, se tumbaba y perdía el conocimiento y no lo recuperaba hasta el amanecer, y en ese momento que él estaba en ese estado de trance en el suelo y tal, aparecían seres extraños y tal, y mucha gente decían que lo vio. Y además la Inquisición quemó en el siglo XIV y el siglo XV, por poneros algunas de las bibliotecas clandestinas, de estas bibliotecas secretas donde había muchos grimorios, la biblioteca de Pedro Más en Barcelona, o la famosa del Marqués de Villena, que contenían muchísimos de estos libros prohibidos, y fueron ordenadas quemar por la Inquisición para evitar, pues evidentemente, que se difundieran en España este tipo de libros. Bueno, fijaros, casi todos estuvieron prohibidos, ya para terminar. Es verdad que a pesar de que estuvieron prohibidos, circularon por toda Europa, unas veces impresos. Lyon, por ejemplo, la ciudad de Lyon, los impresores de la ciudad de Lyon vieron que esto era un negocio magnífico, imprimieron muchísimos de estos grimorios en Lyon. Y bueno, y también circularon muchísimas copias manuscritas, muchísimas copias, la gente los copiaba manuscritamente. Generalmente, todos estos poseedores de grimorio y que hacían sus conjuros y tal, imaginaros un mundo, una Edad Media, la Edad Media o la Edad Moderna, casi todo el mundo era analfabeto. ¿Quién manejaba estos libros? La gente de letras, fundamentalmente la gente que había estudiado, que sabía leer y escribir, y generalmente la gran parte de los grimorios y gran parte de estos hechiceros o conjuradores, gente dedicada al mundo de la magia, eran eclesiásticos, curiosamente, porque los eclesiásticos sí que sabían leer y escribir. Y curiosamente, cuando uno ve los procesos de Inquisición, de búsqueda de tesoros, la mayor parte de los organizadores de la búsqueda de tesoros casi siempre son eclesiásticos, porque son los que poseen estos libros. Y con esto termino, para no hacer mucho más largo la charla. Es curioso, es un tema curiosísimo ver cómo en otras épocas el tema de la hechicería, el tema de la magia, fundamentalmente estuvo relacionada pues con un tema escrito, como son estos libros. En algún sitio tenían que aprender los magos, y esos sitios donde aprendían los magos eran estos libros secretos de la magia antigua, estos libros prohibidos, llamados, como os decía al principio, grimorios. Gracias y muy buenas noches.